Muy buenas noches para todos. Hoy 20 de agosto, entonces vamos a dar inicio a este espacio de capacitación en la cual vamos a hablar sobre los temas relativos a ley antitabaco y unas normas respecto a los temas de seguridad en zonas de piscina, para lo cual nos acompaña esta noche la doctora Ángela Saldarriaga. Ella es abogada adscrita a la firma Consultorías Empresariales y quien nos va a dirigir entonces la charla de esta noche. Ángela, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Ahí se está compartiendo la pantalla. Sí, estamos compartiendo pantalla, entonces te dejo. Yo voy a estar pendiente del chat por si eventualmente tenemos alguna inquietud. Recordar que como son dos temáticas, la idea es abordar ambas y al final abrimos el espacio para preguntas para que puedan de pronto interactuar o abrir micrófonos si alguien tiene alguna pregunta. Si tiene durante el transcurso de la charla alguna pregunta a alguien también a través del chat, yo voy a estar pendiente. Ángela, bien puedes. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la noche de hoy. Como lo dijo el doctor, vamos a estar divididos en dos momentos, en dos temas particulares. Uno es el ambientes libres de humo y otro es seguridad en la piscina. Entonces vamos a empezar con el tema de ambientes libres de humo. Este tema se tiene sus bases normativas en la ley 1335 del 2001, del 2009, perdón, modificada por la ley 2354 del 2024 y la resolución 0624 del 2025, las cuales establecen las medidas obligatorias para proteger la salud pública al interior de las copropiedades con la prohibición del consumo de cigarrillos y tabaco, cualquiera sea sus formas, sistemas electrónicos de administración de nicotina, productos de tabaco calentado y vaporizadores, cigarrillos electrónicos o dispositivos similares. ¿Qué es lo que busca entonces esta ley básicamente? Lo que busca es proteger los entornos de la copropiedad. Ya vamos a ver cuál es el alcance, cuáles son esas zonas que busca proteger de cualquier tipo de humo, bien sea de cigarrillo, de tabaco, de aerosoles, lo que pueda generar algún perjuicio para las personas, para la salud de las personas. Bueno, en este caso entonces nos vamos con el tema de cuáles son esas zonas, que quizás es una de las inquietudes más constantes en propiedad horizontal, cuáles son esas zonas que busca o esas zonas comunes que busca proteger esta ley y básicamente son esas zonas cerradas, son las zonas comunes cerradas que tiene la copropiedad. Dentro de ellas están, no se limita, pero están salones sociales y zonas de juego, recepción y porterías, piscinas, terrazas, parqueaderos cubiertos, escaleras, pasillos, ascensores, áreas de espera de tránsito común. Entonces, estas zonas básicamente son las que se busca mediante esta legislación que se protejan de este tipo de sustancias. Aquí hay algo muy importante y es una pregunta constante en temas de propiedad horizontal y es cuáles son esos lugares de protección respecto a los a los bienes privados. En este caso, los balcones, las ventanas, de cómo eso puede afectar otros inmuebles y qué puede hacer la administración en ese caso. Para ello, hay una definición sobre las fachadas y sus características. En ellas están todo el tema de balcones y ventanería, y es el artículo 350 del PUT del municipio de Medellín. Él nos trae unas definiciones bastante buenas respecto a este tema, y es la definición de fachada cerrada, fachada semicerrada y fachada abierta. Estas son las tres tipos o las tres clases de fachada que tenemos. La fachada cerrada es la superficie exterior, acá leo textual, es la superficie exterior delimitante de una edificación que restringe totalmente la relación visual entre los diferentes espacios públicos y privados, construidos y libres. No presenta ventanas o aberturas, por lo tanto limita el ingreso a los diferentes espacios de iluminación. Entonces, en ese caso, y la semicerrada, que es un tipo de fachada intermedia entre la abierta y la cerrada. Como les decía ahorita, ¿cuáles son los espacios comunes? Porque valga hacer la aclaración que son sí o sí zonas comunes y son estas cerradas. Al interior de los apartamentos es completamente válido, completamente permitido y hasta allá no llega al alcance de nosotros como administración. Ahí vamos a ver ahorita también una parte normativa donde nos indica qué hacer o cuáles son como los lineamientos en ese caso, porque también es de conocimiento que muchas veces el alcance de esas zonas privadas llega a tocar o afectar otras unidades privadas o incluso zonas comunes. Pero entonces ya en ese sentido, la administración se ve limitada por este tema
de los lineamientos. ¿Qué dice la ley al respecto o desde dónde viene para nosotros? Entonces, la ley 675 del 2001 nos indica a nosotros los niveles de emisión tolerables, ¿cierto? Que en este caso lo que nos dice es que las señales visuales de ruido, olor, que ahí es donde ingresaría el tema de antitabaco, y otros elementos generados de inmuebles privados o públicos que trasciendan al exterior no podrán superar los niveles permitidos. Pero entonces ahí la ley nos deja un poco, digamos, abierta el campo a cuáles son esos niveles permitidos y quién puede realizar la medición de esos niveles. Entonces ahí nos dice, tales niveles de incidencia o emisión serán determinados por las autoridades sanitarias, urbanísticas y de policía. Entonces, en este caso ya nos vemos también ya abocados a llegar a otras instancias, como son esas autoridades de policía, cuando este tipo de consumo se realiza dentro de unidades privadas de la propiedad. Y la ley 1801 del 2016, que es este Código de Convivencia y Policía, en el artículo 33 lo que nos dice es qué comportamientos afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas. Entre ellos está el fumar en lugares prohibidos. Entonces ahí miramos que estos dos artículos, uno de la ley 675 del 2001 y otro de la ley 1801 del 2016, es todo lo que nos entrega a nosotros la ley para darnos los lineamientos respecto al consumo de tabaco o humo y aerosoles en lugares o zonas comunes de la propiedad. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente es, sabemos en qué lugares está prohibido, lo acabamos de ver, en esos espacios o zonas comunes que son cerrados, pero ya sabemos también que entonces dentro de las unidades privadas sí está permitido. ¿Qué hacer cuando se trasciende a ese espacio público o a esas zonas comunes o afectan la salud? Porque esto afecta es la salud de las personas, de los vecinos que tienen que soportar este tipo de situaciones. Entonces, ya en ese caso es cuando la ley 1801 nos indica, es la 675, perdón, es la que nos indica que es las autoridades, en este caso policía, también quienes son las autorizadas. ¿Por qué? Porque solamente ellos pueden hacer esa medición de niveles. En muchas ocasiones esto se vuelve un inconveniente para la administración o para los mismos copropietarios que sufren afectaciones. ¿Por qué? Porque es muy complejo para todo el tema de atención a este tipo de quejas, que la atención sea tan inmediata que logren llegar cuando se está presentando la afectación y se pueda dar la medición de esos niveles. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del administrador respecto a garantizarles a los demás copropietarios? Porque es un tema que lo que se debe es garantizar a los demás propietarios, tanto a los que no consumen como a las personas de especial protección o que son más vulnerables, ejemplo, niños, adultos o personas que tengan, digamos, alguna condición especial respiratoria. Entonces, ¿cómo como administración debemos actuar ante esas situaciones? Entonces, la primera obligación que tenemos como administración es garantizar el cumplimiento, velar porque efectivamente se dé aplicación a lo que acabo de decir, que entonces dentro de nuestras zonas comunes cerradas, efectivamente estemos procurando que todo el tiempo se cumpla esta normativa, que en ningún momento se presente humo de tabaco, aerosoles. En este caso, pues estamos actualmente también ante un fenómeno de los vaporizadores y como pudimos ver al inicio de la presentación, este también es un tema que nos está cohibiendo la ley o que la ley también lo está limitando y lo está encasillando dentro del tema de antitabaco. Entonces, primeramente es garantizar ese cumplimiento. Luego estamos con la señalización oficial. La señalización oficial la podemos encontrar en esa resolución 624 del 2025. Ahí nos muestra cuáles son las señales que debemos tener. Porque si bien acá, como lo estamos hablando, sabemos que es en lugares cerrados, ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros que efectivamente se dé ese cumplimiento? Que la persona que vaya a consumir ese tipo de sustancias, que vaya a realizar esta actividad, efectivamente tenga una guía visual acerca de la prohibición, particularmente en ese espacio. Y es lo que también nos va a permitir, con un tema que ahorita lo vamos a tocar, de régimen sancionatorio y debido proceso, la que nos va a permitir decirle a la persona, en este lugar está prohibido ese tipo de comportamientos. Entonces es darle esa publicidad al cumplimiento de esa ley y cómo lo realizamos con esa señalización para que tanto las personas que no consumen como las personas que consumen y que como administración podamos tener ese respaldo para eventuales procedimientos internos. Desincentivar el consumo. Bueno, en este tema, digamos que la ley nos invita también a desincentivar el consumo por medio de qué? De actividades pedagógicas
o de temas visuales, en este caso también las circulares que eventualmente pueda expedir la administración respecto a las consecuencias nocivas que puede traer el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, de esa manera se logra desincentivar, donde también aplicándolo en zonas comunes. Ejemplo, está la señalización del prohibido fumar. Allí mismo se pueden tener, digamos, las consecuencias de las personas que están realizando esos comportamientos, tanto concientizándolos de su propia salud como de la salud de las demás personas que habitan la copropiedad. La cuarta obligación del administrador es informar y educar. En este caso es realizar esas campañas en pro de desincentivar ese consumo que era la obligación anterior y realizarla por medio de esa educación y de ese tema de llegarle a las personas con un proceso debido. ¿Cómo lo logramos? Con el tema, como les decía ahorita, de las circulares, de videos informativos, si eventualmente se pasa este tipo de videos por la administración o se hace llegar a los residentes y a los copropietarios. Comunicaciones escritas, medios digitales, carteleras, en fin, es como ese tipo de herramientas que tenemos nosotros como administración, nosotros como copropiedad, para llegar a las personas que realizan este consumo y tratar de educarlas en cuanto al no consumir este tipo de sustancias. Y por último, una de las obligaciones más, quizá más importantes, siendo la última es una de las más importantes, es la actualización del manual de convivencia y todo el tema del debido proceso y régimen sancionatorio. Igual que dentro de la copropiedad se sancionan diferentes conductas, esta conducta también debe ser sancionada porque es una prohibición que nos hace expresamente la ley, como lo iniciamos diciendo. La ley es muy clara al informarnos que este tipo de prohibiciones aplican para los espacios comunes también de la propiedad horizontal, de los conjuntos residenciales. Entonces, esa prohibición expresa del consumo debe estar consagrada en manuales y reglamentos. La prohibición, tal como lo tiene la ley, también se aplica en el reglamento. Prohibido el consumo de, de tabaco y, demás, y de sus derivados en las zonas comunes de la copropiedad. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite a nosotros también una base jurídica para exigir el cumplimiento de ese deber, de esa obligación. Y que nos permite también a su vez que al ser una prohibición también podamos entrar en temas sancionatorios ante el no cumplimiento de ellas. Entonces, un régimen sancionatorio interno proporcional y progresivo, tal como se realiza con cualquier otra multa, porque no podemos, como les decía ahorita, vulnerar ese debido proceso. Entonces, como lo hacemos con cualquier otra conducta que acarrea alguna sanción, inicialmente esos llamados de atención y esas citaciones a descargos y demás etapas que surta el proceso interno de la copropiedad. Básicamente, en cuanto al tema antitabaco, eso es lo que nos trae la ley, lo que nos enmarca la ley, se divide en esos ítems que les acabo de indicar, el de la señalización y el del debido proceso y régimen sancionatorio respecto a esta conducta que está prohibida al interior de sus conjuntos residenciales. Listo, empatemos entonces con el siguiente tema antes de abrir como el espacio para que nos pregunten. Listo. Perfecto. Ahí ya están. Listo. Bueno, y el segundo tema para esta noche de hoy, es el tema de seguridad en las piscinas. Otro tema que es bastante, digamos, común en la copropiedad, en la propiedad horizontal, las dudas que se vienen respecto a todo el tema de seguridad en las piscinas. El marco normativo de esta seguridad en piscinas está en el decreto 554 del 2015, reglamentario de la ley 1209 del 2008, que señala que todas las piscinas ubicadas en propiedad horizontal deben cumplir unas normas mínimas obligatorias y tienen como objeto que prevenir los riesgos. Las piscinas son unos de los lugares que, si bien es más propicio para la diversión, también es el que genera mayor riesgo para las personas que se encuentran allí. Entonces, para nosotros como administración, como copropiedad, es importantísimo curar o mirar y respaldarnos completamente en lo que nos está diciendo la ley para dar cumplimiento a esos estándares de seguridad y que efectivamente al interior de la copropiedad se dé cumplimiento a cabalidad de todas estas normas que exigen. Dentro de las normas que hay, acá tenemos una de no permitir el acceso a menores de 12 años sin la compañía de un adulto. Este punto es bastante importante.
¿Por qué? Porque los niños son una de las poblaciones más vulnerables respecto a todo el tema de piscinas. Estadísticamente, se ha evidenciado que los niños son los más propensos, digamos, a algún tipo de accidente en piscina, porque muchas veces no es solo el tema de ahogamiento, también es un tema de cualquier accidente. Ahorita vamos a ir mirando uno a uno como las exigencias que hace la ley y el por qué las hace, para que nos demos cuenta cuáles son esos riesgos y tratemos o procuremos mitigarlos al máximo. Importante dentro de esta prohibición de los menores sin la compañía de un adulto, menores de 12 años, y es que esta medida aplica en todo momento, incluso si está el salvavidas. Es decir, tener un salvavidas en la piscina no va a eximir de hacer cumplir esta obligación de que todo menor de 12 años debe ingresar en compañía de su padre o pues, su representante, en compañía de un adulto. Entonces, tenemos esa como primera norma de seguridad. Como segunda, tenemos mantener limpia y sana de forma permanente la piscina conforme a los parámetros del Ministerio de Salud. En ese sentido, importante el tratamiento que se realiza a las piscinas. Usualmente, pues por regla general, se realiza un día a la semana que se cierra la piscina para acceso al público y es precisamente para darle el tratamiento requerido. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, los riesgos no solamente están en el ahogamiento y en irnos al peor de los escenarios, también tenemos que mirar temas como el hecho del manejo de los químicos porque exponemos pues nuestra piel al agua, entonces mirar cuál es el pH del agua, qué químicos se le están aplicando al agua, las pruebas de calidad del agua precisamente también. Los productos químicos adecuados y certificados. Este tema es también bien importante porque los productos de la piscina son uno de los rubros de la copropiedad y por ello también debe garantizarse que esos productos que se les está aplicando cuenten efectivamente con todos los parámetros que se establecen, que sean certificados, que efectivamente el producto que le estamos echando, si bien es un químico, si bien puede generar alguna reacción y cualquier situación, si tengamos la certeza de que por lo menos cumple con los parámetros de que, pues de salubridad para la piscina y llevar los registros de este mantenimiento, muy importante, con qué habitualidad se está realizando, qué cantidad de químicos se le está aplicando. Y es importante estarlo verificando y documentando periódicamente, porque muchas veces también la piscina solicita el mantenimiento de esta manera, no recibe los químicos de la forma que usualmente los debe recibir, o el flujo del agua al interior de la piscina también está generando algún tema de, de calidad del agua, pues de baja calidad del agua. Entonces, en este sentido, es muy importante mantener siempre ese registro. Tener un botiquín de primeros auxilios. Este tema también es muy fundamental por el hecho de que al ser una superficie mojada, la que rodea la piscina, todo el tiempo están con riesgos de caídas, de golpes, de cortaduras. Entonces, en ese sentido es importantísimo que este botiquín siempre mantenga los elementos necesarios para ese tipo de atenciones. Son atenciones muy básicas, sabemos que no podemos hacer una sutura en el lugar de la piscina, pero sí como ese tipo de situaciones básicas, que podamos atender cortaduras, golpes, reacciones alérgicas, lo que les decía ahorita con el tema de los químicos y accidentes leves. El botiquín debe ser revisado periódicamente y asegurar siempre que esté completo y con los insumos vigentes. Si tenemos alcohol, si tenemos cualquier tipo de sustancia también dentro del botiquín, importante estar revisando que esté en las mejores condiciones para que de pronto eso no vaya a ser motivo de agravar la situación o el accidente. Igualmente, contar con dos flotadores, uno circular con cuerda y bastón con gancho. ¿Esto para qué? Precisamente porque son dispositivos de rescate, herramientas esenciales para que el salvavidas, porque esto no nos va a eximir de tener un salvavidas, no vamos a llegar nosotros o no va a llegar alguno de los propietarios a utilizar este tipo de herramientas, sino siempre debe ser manejada por el personal que conoce de ello, que está capacitado para ello, pero se deben tener ahí porque precisamente esto ayuda a una reacción rápida ante alguna eventualidad que suceda con los bañistas. Deben estar siempre en un lugar visible, es decir, todo el tiempo desde la piscina se debe evidenciar dónde están los flotadores, dónde están los salvavidas. ¿Por qué? Precisamente porque son situaciones que se dan en cuestión de segundos y lo que requerimos es una atención rápida. Entonces no podemos pensar que la tenemos en un cuarto, que lo tenemos porque es algo que sí o sí debe estar ahí y debe estar a la vista.
Los flotadores con cuerda para lanzar a la persona que de pronto esté sufriendo algún percance dentro de la piscina y el con gancho precisamente pues como para el tema de alar la persona. Señalizar claramente la profundidad máxima de la piscina. Esto es demasiado importante. El tema de señalización en la piscina es muy, muy importante por el tema de que esto nos ayuda a darle conocimiento a las personas de qué profundidad tiene la piscina y que precisamente se tomen las precauciones necesarias. Esto aplica tanto en la piscina de niños como en la piscina de adultos y debe estar lo suficientemente grande y debe estar al lado de la piscina. En muchas ocasiones también está el interior de la piscina en colores que sean, que generen, que resalten precisamente para que podamos como tener cuenta de ello. Y deben estar ubicadas en varios lugares visibles desde el exterior y el interior de la piscina. Ahí es donde les digo. Desde afuera, generalmente por los bordes de la piscina se coloca, si la piscina a veces tiene como una profundidad diferente y es descendente, perdón, entonces lo que se hace también es ubicar a los dos extremos las diferentes profundidades, tanto al interior como al exterior de la piscina para que se pueda tener el conocimiento de ello. Igualmente debe existir un medio de comunicación directo y funcional para contratar servicios de emergencia. Como les decía ahorita, tanto con el botiquín como con el salvavidas. Nosotros lo que procuramos es garantizar esas normas mínimas, porque el mismo título lo dice, mínimas de seguridad. Nosotros lo que vamos a hacer es prestar una atención ahí para el suceso que está ocurriendo al interior de la piscina o a su alrededor, como les comentaba ahorita, por tratarse de una zona húmeda, pero siempre debemos tener la precaución de, mientras estamos atendiendo acá, mientras está el salvavidas atendiendo, también se puede estar llamando o se debe estar llamando a los servicios de emergencia y asistenciales. Así veamos que la situación no es de mayor complejidad, pero porque esto precisamente nos ayuda para darle pues como el tratamiento adecuado y al debido proceso a a la situación, el debido manejo. Un parte médico ya es pues ya el tema que aclara completamente la situación, entonces nosotros debemos procurar como administración que se logre desde esa atención primaria, hasta que ya se tenga un tema médico. Hay unos dispositivos de seguridad que son obligatorios para la piscina, es decir, ya contamos con esas normas o ya vimos esas normas que son de obligatorio cumplimiento, pero también ya hay unos dispositivos de seguridad que nos obligan a nosotros como propiedad, que son las alarmas de inmersión o sensores de movimiento. Esos son dispositivos electrónicos que detectan el ingreso de una persona al agua o el movimiento dentro de la piscina. Esto nos ayuda mucho en qué situaciones en horarios donde no está en funcionamiento la piscina, porque se supone que si la piscina está en funcionamiento, hay un salvavidas, hay pues, digamos, más personal que puede estar alerta, digamos que entre comillas tenemos cierta seguridad, pero es que tenemos que contar también con que hay un horario nocturno, hay unos horarios donde la piscina no está en funcionamiento. Y dentro de esos horarios, también la ley nos exige estar atentos y brindar una seguridad de que en esa zona no va a ocurrir algún accidente. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos elementos? Emiten señales sonoras inmediatas para alertar al encargado de la piscina. Muchas veces tienen conexión directa también con la portería, con el vigilante, para que se realice como una ronda ante una eventual inmersión sin estar pues en funcionamiento la piscina. Y son muy útiles para prevenir ahogamientos. Bueno, porque su función básicamente es dar ese aviso inmediato cuando se siente movimiento al interior de la piscina. También es importantísimo y es un dispositivo obligatorio los sistemas de liberación de vacío. Esos sistemas protegen contra accidentes provocados por la succión. La piscina todo el tiempo, lo que les decía ahorita, que hacía parte de esos controles, la piscina todo el tiempo está, digamos, en constante movimiento del agua. Nosotros hemos sentido a veces cuando ingresamos a una piscina que se siente como la succión del agua en ciertos puntos. Estos sensores también deben estar completamente, realizarles un mantenimiento continuo. ¿Por qué? Porque podemos evitar así que una persona, especialmente un niño, ¿cierto? Que digamos tiene menos fuerzas, se llegue a atascar o a quedar atrapado por la succión del agua.
y se activan para liberar automáticamente la presión. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos sensores? Inmediatamente ellos sienten que ya lo que están succionando no es agua, sino que puede ser, no sé, piel, cabello. Lo que ellos hacen es que sueltan, ¿cierto? Ellos hacen el movimiento de soltar para evitar también de esta manera que se provoquen ahogamientos. Y la finalidad es prevenir ese tipo de lesiones, porque muchas veces también en el forcejeo para soltar, muchas veces las personas incluso que están afuera para soltar, pues realmente terminan es también lastimando. Y las cubiertas antiatrapamiento, que son las rejillas que se le colocan a estos dispositivos de succión precisamente para evitar este tipo de accidentes, evitar que los bañistas, especialmente los niños, sufran accidentes, porque muchas veces los niños dentro de su curiosidad pueden ingresar, pueden colocar las manos o alguna de sus extremidades y puede generar de esta manera algún accidente. Las exigencias, entonces, hasta este punto llevamos esos dispositivos y esas normas mínimas que nos exige la ley, pero ya ahora se viene también un plan que siempre debe estar dentro de la copropiedad, que es el plan de seguridad y salvavidas. En el tema de las piscinas, los salvavidas son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque son esas personas que tienen el conocimiento técnico y que son quienes van a tener esa primera reacción. Son personas que ya vamos a ver qué capacidades deben tener o qué certificaciones deben tener y que se las debemos exigir. Muchas veces cuando contratamos, generalmente lo hacemos con empresas que nos presten ese servicio de salvavidas y muchas veces como administración no nos preocupamos por determinar o porque nos prueben si efectivamente son personas certificadas. Ya vamos a ver por qué. Ese plan debe contener la información sobre la construcción y locación del equipo de desagües. Todos esos equipos que les decía que hacen que funcione la piscina deben estar completamente identificados y debe existir una planimetría de ello. Los esquemas de los sistemas eléctricos e hidráulicos, es decir, por dónde ingresa el agua y por dónde también hace la succión el agua de la piscina. Los sistemas de tratamiento del agua, incluyendo el uso de sustancias químicas, lo que les informaba ahorita, importantísimo todo el tiempo que estemos haciendo mantenimiento de la piscina, dejar ese registro de con qué le estamos haciendo mantenimiento, qué periodicidad, qué cantidad y las reacciones que pueda tener, digamos, el agua respecto a la aplicación de ese tipo de sustancias. Manuales de operación y capacitación del personal, que en ese caso muchas veces se lo dejamos a esa empresa que nos está prestando este servicio. Sin embargo, debemos todo el tiempo como administración tener esa seguridad de que efectivamente la empresa está capacitando al personal constantemente y hojas de seguridad y protocolos utilizados. Ya en ese sentido, lo que debemos tener también es cuáles son esos procedimientos internos que nosotros realizamos ante un incidente en piscinas, lo que les decía ahorita, bien sea un ahogamiento o un accidente. Este plan debe estar disponible para consulta de la autoridad competente. Nosotros al interior de nuestras copropiedades, si bien nos regimos por un tema de unos órganos internos y digamos somos unidades privadas, también nos vemos sometidos a una autoridad que puede en cualquier momento hacer vigilancia y control de cómo estamos llevando este tipo de procedimientos. Adicionalmente, debe existir un reglamento de uso de la piscina visible para todos los usuarios. ¿Qué se recomienda? Que esté en la piscina, que esté cerca a la piscina y que allí se pueda evidenciar. Ahí están cuáles son las reglas de comportamiento, es decir, no se debe correr por el área cercana a la piscina. Los horarios de uso son importantísimos porque, como les decía ahorita, si bien no hay unos eximentes de responsabilidad por el hecho de decir, ah, no, es que la piscina no estaba funcionando, ya vimos que tenemos unos dispositivos que nos alertan cuando una persona ingresa al agua sin estar la piscina en funcionamiento, pero sí debemos ser muy claros en cuanto a qué horarios tenemos permitidos como administración para el ingreso de las personas. Tenemos unas medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad utilizamos? En este caso, el tema del salvavidas, las rejillas que les decía para todo el tema de la succión que realiza la piscina. Entonces, como nosotros como propiedad estamos pues en procura de garantizar esa seguridad. Y las prohibiciones. En este caso, ¿cuál ha sido la prohibición principal que yo les he dicho con la que iniciamos? Es con la de los menores. Indicar siempre que así esté un menor, que así esté un salvavidas, perdón, cualquier menor de 12 años que vaya a ingresar a la zona de la piscina debe hacerlo con un adulto. El tema del gorro es bien importante para lo que les decía ahorita.
Igual, así nosotros tengamos los dispositivos de seguridad, pues no podemos exponernos al riesgo ni permitir que los copropietarios se expongan a él. Entonces, el tema del gorro, vital. ¿Para qué? Para evitar de pronto algún tema de que el cabello se quede en las rejillas o un tema de succión. ¿Cuál es el objetivo de ese plan y de ese salvavidas? Garantizar la operación segura de la piscina y minimizar los riesgos de los usuarios. Si bien, como les digo, no hay una seguridad total, nunca podemos decir que estamos con una seguridad al 100. Como administración sí debemos procurar porque este tipo de situaciones se vean completamente atendidas por el personal de la copropiedad y por la misma concientización que tienen los usuarios que al ingresar se encuentran con unas normas, que hay una señalización. Entonces eso también ayuda mucho a que las personas contribuyan con este tema. El plan de seguridad y salvavidas. La presencia obligatoria, el decreto, lo que nos exige a nosotros es que en los conjuntos residenciales siempre debe estar el salvavidas en los siguientes casos: los fines de semana, las vacaciones escolares y los eventos sociales realizados en el área de piscina, cuando participen menores de 14 años. Sin embargo, ahí, pese a que el decreto es muy claro en indicarnos cuáles son las situaciones en las que nosotros siempre debemos tener salvavidas, hay un tema bastante particular y es que cualquier incidente que llegue a suceder dentro de la piscina, aunque no sea dentro del marco de estos eventos que nos consagra a nosotros el decreto, sí hay una responsabilidad por no tener el salvavidas. Entonces, ahorita les voy a contar un caso particular donde se vio pues evidenciada esta situación. El salvavidas debe contar con la formación teórico-práctica, lo que les decía ahorita, esa certificación, eso que me prueba la idoneidad de que la persona que está vigilando la piscina, que está en la piscina, es una persona que cuenta con todos esos conocimientos teórico-prácticos para atender cualquier situación. ¿En qué debe tener esos conocimientos? En gestión de riesgos acuáticos, en primeros auxilios y en rescate. Esos primeros auxilios son muy importantes por el tema de tanto de accidentes como de ahogamiento, de cualquier situación que se pueda presentar y deben ser muy integrales, ¿cierto? Ellos como salvavidas tienen la obligación de tener un conocimiento sobre todo el tema de reanimación. Es un conocimiento, como se los he dicho en el transcurso de pues de la intervención, es un conocimiento básico, pero es un conocimiento que sí o sí se le debe exigir, porque no es lo mismo unos primeros auxilios básicos para personas como usted o como yo que podemos ir y realizarlo al conocimiento que deben tener ellos en primeros auxilios, sobre todo en el tema de reanimación, porque generalmente, ¿cuál es el accidente principal en la piscina? El tema del ahogamiento. Entonces, en ese sentido es que debemos también exigir esa certificación y esa idoneidad de que, como les decía ahorita, pese a que nosotros lo estamos contratando con una empresa, nosotros también tener esa responsabilidad de saber que la empresa nos entregue a nosotros esa certificación y que de esa manera podamos estar tranquilos. La finalidad de ello es precisamente tener una persona capacitada para prevenir incidentes y responder oportunamente ante emergencias. Entonces sabemos que ¿quién va a responder oportunamente? La persona que efectivamente tiene ese conocimiento, que sabe guardar la calma, porque en este tipo de situaciones o de accidentes que se presentan tanto en el agua como fuera de ella, lo que en muchas ocasiones pasa es que inicia un tema de pánico en las personas que están alrededor. Entonces nosotros saber que contamos con una persona que tiene el conocimiento y que lo va a realizar de una manera responsable. Respecto al tema del salvavidas, me pareció muy prudente traerles a ustedes una sentencia del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá en la cual condenan en responsabilidad a una copropiedad. ¿Por qué? Porque una persona ingresó a la zona de piscina, a la piscina y se ahogó. La persona, y voy a leer acá textual, incluso tenía un tema de embriaguez y ni siquiera la embriaguez logró que se quitara la responsabilidad de la administración. Ya vamos a ver por qué. La unidad residencial no adoptó las medidas de seguridad y cuidado que se exigían para la guarda de las personas que hicieran uso de la piscina, entre ellas la referida al personal de rescate y salvavidas. Y si bien la representante legal señaló que sí había una persona pendiente de las dos piscinas, se tiene además que de insuficiente por número no habrá evidencia de de que estuviera certificada en resucitación cardiopulmonar, lo que ostenta relevante importancia en cuanto a que en dicho lugar fue donde ocurrió la muerte por asfixia por inmersión.
Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Y ahí nos damos cuenta lo que les decía ahorita. Ante cualquier eventualidad que llegue a suceder, a nosotros lo que va a hacer, sea la autoridad, sea un juzgado, porque ya estamos ante un proceso de responsabilidad, lo que ellos nos van a hacer es exigirnos a nosotros qué personas teníamos ahí. Ahí hay un punto muy importante que creo que no lo había tratado, pero que es de gran relevancia. ¿Qué número de piscinas tenemos nosotros en la propiedad? Porque dependiendo del número de piscinas que tenemos, también es el número de salvavidas. Porque si tenemos dos piscinas en la unidad, no nos basta con un solo salvavidas, tendremos que tener los dos. Porque ahí, como se logró evidenciar en el fallo, lo que tomó en cuenta el juez era que el número de salvavidas no eran suficientes. Y vuelvo y les digo, la persona que sufrió el ahogamiento tenía grado 3 de alcoholemia, que es un grado bastante alto, demasiado alto de embriaguez, y aún así declararon responsable a la administración. Uno, por el tema del salvavidas y dos, porque debía tener y debía estar certificado en resucitación cardiopulmonar, porque incluso esta persona, pues en los hechos del proceso, esta persona logra llegar al hospital, pero pues finalmente fallece. Entonces, precisamente fue por esa falta, digamos, de ese primer momento, ese primer acercamiento con el incidente que les mencionaba ahorita, que si bien no se iba a lograr cubrir ahí en su totalidad, si había una persona que era el primer respondiente ante ese evento, ante ese incidente, y que debía tener los conocimientos. En este caso, a pesar de que estaba dentro de la unidad, no tenía esos conocimientos y pudo haber estado en otra de las piscinas. Entonces, en ese sentido es muy importante. Vamos a mirar el tema también de supervisión y sanciones. La inspección y vigilancia y control de las autoridades competentes está en la Secretaría Municipal, en la Secretaría de Salud. Es ellos quienes pueden realizar este tipo de requerimientos a nosotros, de solicitarnos a nosotros cuáles son los parámetros que tenemos de seguridad y qué plan de seguridad también tenemos al interior de la copropiedad para esta zona, que como les decía ahorita al inicio, es una zona de bastante riesgo. ¿Qué pueden realizar ellos con nosotros como propiedad horizontal? Pueden realizar visitas de inspección sin previo aviso. Es decir, ante cualquier situación, ante cualquier queja o simplemente en cualquier momento, ellos pueden llegar a la copropiedad y solicitarnos a nosotros estos planes, esta señalización, solicitar las certificaciones que tenga la persona que está encargada de la piscina, el salvavidas, y determinar qué presencia está haciendo el salvavidas también en la copropiedad. Verificar el cumplimiento del decreto, que son esas normas mínimas y esos dispositivos instalados, cuál es la calidad del agua y cuál es ese plan de seguridad que tenemos para la piscina. Y revisar el estado de los equipos, señalización y condiciones sanitarias, lo que les decía ahorita, con toda la red hidráulica y todo el sistema eléctrico que tiene la piscina. También en ese sentido, la autoridad puede llegar y hacer una inspección, hacer un control, y nos pueden llegar eso a sanciones, a correctivos, y nos puede llevar también incluso al cierre de la piscina. Entonces, en caso de incumplimiento, las autoridades pueden imponer medidas sanitarias de seguridad, multas económicas o suspensión temporal o definitiva del uso de la piscina. ¿Cuándo se da una suspensión definitiva? Cuando vemos que definitivamente las condiciones de la piscina no dan para que siquiera con un mantenimiento se logre garantizar una seguridad de las personas que van a ingresar. Y el objetivo principal de esa supervisión o por qué las autoridades lo realizan es precisamente porque al ser un foco de peligro, eh, lo que se debe es garantizar el cumplimiento de todas estas normas y proteger la salud y la vida de los usuarios de las piscinas. Pues en ese sentido también ya evacuamos todo el tema de la seguridad que se debe tener en piscinas. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos a ver si tenemos algunas. Yo tengo aquí dos dudas que me enviaron por interno, una frente al tema de la ley antitabaco, y esto es que cuál es la recomendación o cuál es el protocolo que se puede realizar cuando se detecta que no se está fumando los temas de tabaco, sino propiamente, específicamente temas de marihuana, ¿cierto? Para que respondamos esa inquietud. Y otra pregunta, no, primero vamos esto y luego hacemos la otra que tiene que ver con temas de piscina. Bueno, perfecto. Con el tema del consumo de otras sustancias, como en este caso nos mencionan, como la marihuana o cualquier otra sustancia que también puede afectar, ya ese tema sí es directamente con policía, ¿cierto? Escalándolo mediante el Código de Convivencia, la Ley 1801 del 2016, a un tema de policía, porque como lo pudieron ver, la ley lo que nos indica son
sustancias muy particulares y no nos menciona esa porque de una u otra forma, tanto esa como cualquier otra sustancia que se consuma que esté fuera de la legalidad para cualquier sitio, entonces en ese caso sí se debe escalar inmediatamente a la autoridad que es la policía. Perfecto. Y la otra pregunta que tengo aquí respecto a temas de la seguridad en las áreas húmedas o zonas de piscina, es que tanto recomendamos entonces que el servicio de piscinero sea de forma consecutiva, es decir, de lunes a viernes, independiente de lo que dispone la norma, que existe alguna recomendación puntual. Sí, señor, existe el tema de la recomendación precisamente por temas de responsabilidad, lo que les decía ahorita, en cualquier momento del horario, del horario en que esté habilitada la piscina, cualquier situación que llegue a suceder, en temas de responsabilidad entra a responder la copropiedad por cualquier situación que suceda. Entonces, lo que les dije, hubo un momento de la presentación donde les llegué a mencionar, si bien el decreto nos está diciendo a nosotros unas situaciones específicas donde es obligatoria la presencia del salvavidas, como propiedad debemos saber que ante cualquier tema de responsabilidad entramos a responder. Entonces, en ese caso, creo que la directriz también es muy clara al decirnos, en estas es obligatorio, pero siempre va a responder. Eso nos deja ya como tal también la claridad de que se recomienda que todo el tiempo se tenga el salvavidas. Bueno, muchas gracias. Por aquí tenemos una manito levantada. Vamos a darle el uso de la palabra para que nos pregunte. Tengo urbanización Menta. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno, respecto al tema de la ley antitabaco, si bien es cierto como lo explicaban, si se fuma dentro del inmueble, pues mm, se hace muy tedioso, como dice, mientras se llama a la policía, que es la única autorizada para medir los niveles, pero ya hablando propiamente de las zonas comunes, cuando hay balcones en la copropiedad y salen a fumar al balcón o sacan el cigarrillo por la ventana, esto se considera zona común y por lo tanto, pues se hace el debido proceso, un llamado de atención y de reincidir, entonces se podría sancionar. Bueno, en ese sentido es importante lo que les informaba ahorita. Vamos a dar esta respuesta como desde dos aristas. Una, si fuese una zona común, tenemos clara la directriz que la zona común debe ser cerrada para poder que nos aplique todo el tema del régimen sancionatorio y el debido proceso que establecíamos. Y dos, pues ya si es dentro de su unidad privada, así digamos salga cierta parte del humo, ¿cierto? La actividad que está realizando, si es dentro de su unidad privada. Por tanto, en este caso nos debemos limitar a lo que les indicaba la autoridad. Importante complementar que de manera directa y específica los temas que la trascendencia, en este caso de olores, específicamente humo, no está prohibido por la norma. Lo que pasa es que hay unos condicionantes. Sabemos que en estos temas de propiedad horizontal casi siempre existen unas quejas respecto a cuando trascienden estos olores al exterior, específicamente temas de balcones, humos, etcétera, pero eso no lo sanciona la norma. Lo que la norma nos hace es regular que solamente en lugares cerrados no se puede. Y para efectos de tratando de un bien privado, teniendo presente que existen balcones pues que son privados, otros son comunes, específicamente frente a un bien privado, como tal el ente de control es la Policía Nacional bajo el Código de Convivencia Ciudadana, que de hecho pues sea el momento oportuno como para mencionar, Ángela, la capacitación o los temas que vamos a votar en el mes de septiembre, recordando que este espacio lo estamos habilitando precisamente de una manera mensual para tratar una o dos temáticas pues pendientes. Entonces, de una vez para que hagamos la invitación formal de la fecha, en qué horario y cuál es la temática que vamos a tratar, Ángela. Bueno, efectivamente, como lo menciona el doctor, vamos a continuar pues, realizando este tipo de formación respecto a temas que son importantes dentro de la copropiedad. El próximo mes, concretamente el 22, lunes 22 de septiembre a las 10 de la mañana, vamos a estar realizando una nueva capacitación con dos puntos o dos temas importantes. Uno, la ley antirruido y dos, el decreto 768 del 2025. Es un decreto que recién salió y modifica y hace algunas reglamentaciones respecto al código de convivencia. Entonces, la verdad es bastante importante porque como sabemos en propiedad horizontal,
El código de convivencia es bastante importante porque es la norma a la que nos remitimos cuando ya como propiedad no podemos hacer nada. Tal es el caso que estábamos mencionando con la ley antitabaco. Entonces es importantísimo conocer todo lo que lo reglamente, lo modifique o lo complemente. Entonces los esperamos también en esa reunión, lunes 22 de septiembre, ley antirruido y decreto 768 del 2025. Perfecto. Ángela, por aquí tengo otra inquietud que me realizan por interno relacionada con los temas de seguridad en zonas de piscina y esto tiene que ver con el consumo de los alimentos y diferentes sustancias si es permitido en nuestras áreas, teniendo presente que en ocasiones los reglamentos o lo específicamente los manuales de convivencia no señalan nada y que por temas presupuestales algunas copropiedades no tienen una persona que realice estos controles. Bueno, respecto al consumo, importante ahí también el tema de lo que sí debe prohibirse cerca, pues dentro de la piscina, dentro de la zona de piscinas, es el consumo de bebidas alcohólicas. La verdad no se recomienda que bajo ninguna circunstancia, bajo ningún evento se consuman bebidas alcohólicas, precisamente porque puede propiciar cualquier accidente. En temas de consumo de alimentos o ya de bebidas, la recomendación es no realizarlo. Uno, porque también puede, si bien el decreto no lo prohíbe expresamente, si bien muchos manuales no lo prohíben expresamente, también ese tipo de residuos que pueden llegar incluso a la piscina pueden dañar los sistemas de la misma piscina. Entonces, lo que se recomienda es no consumir ni alimentos ni bebidas, mucho menos bebidas alcohólicas, porque muchas veces en las copropiedades se realizan reuniones en torno a esta zona de piscinas. No sé, alguna fiesta infantil o la fiesta de la familia, entonces para hacerla chévere se hace en torno a la piscina y hay bebidas alcohólicas. En ese caso no, ni consumo de bebidas alcohólicas y la verdad de alimentos tampoco se recomienda, pero también es tanto por la seguridad como por el tema del funcionamiento de las piscinas que pueden llegar a afectarlo. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que este espacio se está abriendo una vez al mes con diferentes temáticas inherentes a temas de propiedad horizontal. Le agradecemos mucho la participación. Agradecemos a la doctora Ángela haberse pues puesto a disposición para efectos de estas temáticas. Y por último, les extendemos la invitación a nuestros grupos de participación que tenemos de administración y aprovechar también estos espacios de formación que reitero nuevamente una vez al mes se están compartiendo. Feliz noches para todos, doctora. Que esté muy bien. Feliz noche, que estén bien, hasta luego.